Bueno, buenos días. Estamos arrancando esta nueva actividad de popularización de la ciencia. Estamos esperando a Diego Moreira, que es mi compañero de charla hoy, donde vamos a estar contando algunas, algunas de las actividades que hacemos en Exactas. Este es mi primer vivo en Instagram, así que les pedimos un poco de paciencia hasta que logre encontrar a Diego. A ver si lo encuentro a Diego. Diego Temorey, estoy buscando. Diego, ¿estás por ahí para sumarte a la charla que vamos a dar hoy? A ver, bueno, me voy presentando hasta que llegue Diego. Mi nombre es Federico Robledo. Yo soy meteorólogo. Estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Arranqué la carrera en el año 2001, me gradué en el año 2007 y después me dediqué a hacer un doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Y después de terminar el doctorado, ingresé a la carrera de investigador del CONICET. Mis temas de investigación es estudiar y entender la variabilidad climática y también entender cómo se utiliza la información meteorológica para tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones en temas productivos, como puede ser la producción de alimentos, tomar decisiones en las cuestiones de emergencia, como puede ser una inundación, una sequía, un incendio, entre otras cuestiones. Y se va a estar sumando en breve a la actividad Diego Moreira, que es mi compañero, que es oceanógrafo, también investigador del CONICET. Los dos damos clases en Exactas de la UBA, en la Facultad de Exactas. Y en este contexto de pandemia, donde estamos todos en el aislamiento, como una estrategia muy eficaz para cuidarnos entre todos, desde la Facultad de Exactas surgió la idea de generar, desde el equipo de popularización de la ciencia, generar charlas virtuales. Un formato posible fue este de Instagram, el que se propuso, y así arrancamos con este tipo de actividades. En esta semana se tendría que estar realizando la tradicional semana de las ciencias. A ver si ahí está Diego. No, no lo encuentro a Diego. Se tendría que... A ver si lo encuentro a Diego. Un minutito, que estoy buscando a Diego. Me está costando encontrar a Diego. Entonces les decía, en esta semana, que es la Semana de las Ciencias de la Tierra, donde se muestran diferentes actividades para escuelas secundarias y escuelas fundamentalmente secundarias y primarias, también algunas. Se muestran actividades de las carreras de ciencias de la atmósfera, de los océanos, de paleontología, de geología, y siempre este formato es presencial en la Facultad de Exactas, donde circulan alrededor de 4.000, 5.000 estudiantes o más, junto con sus docentes, conociendo qué es lo que se hace en ciencias de la atmósfera, con actividades didácticas. Este año no se puede hacer, así que estamos arrancando con este formato. Mi carrera es la carrera de ciencias de la atmósfera, y ahora le paso 2 minutitos la palabra a Diego, que es de oceanografía, así que él se presenta y luego ya empezamos a contarles. Antes de pasarle la palabra a Diego, les adelanto algunas de las cosas que hace un meteorólogo. Hoy vamos a ver cómo podemos medir lluvia. Acá les muestro, este es un pluviómetro. Después vamos a hacer una experiencia. Y vamos a también ver cómo se puede medir la altura de los ríos, con un ejemplo bastante simple, pero que tal vez les puede servir. Les vamos a enseñar a construir también un pluviómetro casero,
con una lata que puede ser de arvejas, de duraznos, y una regla, vamos a empezar a mostrarles algunas cosas de las que hacemos con escuelas secundarias. Así que, Dieguito, si querés presentarte. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que se escuche bien. Estamos poco acostumbrados a esto de Instagram con Fede, somos una estirpe un poco más vieja. Así que bueno, yo soy oceanógrafo, yo estudio el océano y acá cerca no tenemos el océano, así que vamos a estar tratando de explicar un poco cómo funcionan las inundaciones urbanas y tal vez un poco por su destaque, es algo que sufrimos bastante en la costa de la ciudad de Buenos Aires. Y también, como hizo Fede, les voy a mostrar un experimento. En este caso, vamos a ver cómo trabajamos con la tierra cuando el suelo está anegado o no, cuando tiene contenido de agua o no, y cómo una lluvia, tal vez con la misma intensidad, la misma cantidad de agua que cae sobre un lugar que está seco, puede absorber más agua, y cuando ese terreno está más húmedo, el agua excede y tal vez se anegan estos lugares. Así que bueno. Diego, ¿querés contarles sintéticamente cuál es tu línea de investigación, muy cortito? Exacto, para los que no saben qué es la oceanografía es una carrera que se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Es una carrera bastante nueva y estudiamos el comportamiento físico del océano, ¿sí? Cómo se mueve el agua, las corrientes, las mareas, la energía que transmite ese océano, las mareas sobre todo, cómo llegan a la costa y sobre todo cuál es el impacto que tiene en el clima o en la vida de los animales. Así que estamos en mucha correlación y bastante en sintonía con lo que hace un meteorólogo, con lo que hace un geólogo, con lo que hace un biólogo y un montón de otras ciencias. En particular yo estudio el Río de la Plata, así que sigo manteniéndome ahí en agua dulce o casi dulce y bueno, ahí vamos. Entonces ahora les vamos a contar, ya nos vamos a ir metiendo con Diego de a poquito a contarles cuál es uno de nuestros proyectos que articulamos juntos, que se llama Anticipando la Crecida, y fundamentalmente lo que nos dedicamos es a mirar los impactos de qué es lo que pasa cuando aparecen amenazas hidrometeorológicas. Entonces hay diferentes, ahí estoy dando vuelta a la cámara, existen diferentes amenazas, no sé si se alcanzan a ver las fotos. Esto es Parque Nacional Los Alerces, lo que seguramente van a estar viendo ahí es un incendio. También hay otro tipo de impactos, como pueden ser las inundaciones, no sé si se alcanzan a ver, eso es una localidad de la provincia de Buenos Aires, alejada de la ciudad de Buenos Aires, que sufrió una inundación. Esto es la ciudad de Buenos Aires, sufrió una inundación, ahí pueden ver a una persona haciendo una especie de canotaje en una calle inundada. Hay impactos por rayos, por tormentas severas, diferentes fenómenos meteorológicos que, bueno, dentro de una tormenta se pueden generar tornados en la zona de Argentina, granizo, lluvias intensas con fuertes vientos, entre otras cuestiones. También pueden existir sequías, olas de calor, olas de frío. Existen una cantidad grande de impactos, ¿no? Así que ahora Diego nos va a contar un poquito algunos impactos que también pueden estar ocurriendo en el mar. Y sí, ahí lo que estamos viendo, Fede, es una imagen de un barco, sí, hay a veces olas mucho más grandes de las que uno se espera cuando está navegando. Saber cómo son esas olas o cuál es el pronóstico de olas es algo fundamental también para la navegación, para la seguridad náutica, para la pesca, también para las plataformas offshore. Hay un montón de casos donde podemos entender o tratar de buscar pronósticos de olas y se pagan bastante caros para la seguridad náutica, para las plataformas offshore, saber cómo son esos pronósticos y cuál puede ser una ola máxima para una determinada región. Eso es fundamental para todos los que están navegando en el océano y para también las plataformas offshore. A ver, voy a mostrar algunas de las fotos Vamos a mostrar alguna. que teníamos ahí, a ver si llegamos a ver. Acá tenemos una imagen de una plataforma offshore también que está siendo impactada por una ola y bueno, los
los problemas que traen atrás son bastante importantes y generan bastante costos, no solamente con pérdidas humanas, sino con inversiones. Pero bueno, son algunos de los ejemplos de este tipo de impactos, tanto meteorológicos como oceanográficos. También hay otro tipo de impactos que ustedes seguramente nos van a poder ir contando, nos van a poder ir aportando qué tipo de impactos sufren, si es que están viendo esto en algún otro lugar de la provincia o de la Argentina o tenemos amigos que están en Estados Unidos, en España también nos están siguiendo, así que tal vez ellos nos pueden contar, nos pueden tirar ahí por las preguntas qué impactos climáticos, ¿sí?, estamos considerando en la atmósfera y en el océano, pueden ocasionar o pueden sufrir en distintos lugares. Y un punto, que entonces un eje de esto que les queremos contar hoy es cómo podemos hacer para reducir los riesgos de un impacto, ¿no? Entonces ahí el título de la charla que habíamos propuesto hablaba de si era posible comprar el sol, comprar la lluvia, comprar el viento, y bueno, de antemano me imagino que la mayoría pensamos que eso es realmente difícil, poder comprar una tormenta, hoy sería ciencia ficción, pero como no podemos, no se puede hacer eso, diría que por suerte, existen estrategias para reducir el riesgo de un desastre. Entonces ahí es una de las líneas que trabajamos con Diego, es un sistema de alerta temprano. ¿Qué es un sistema de alerta temprano? Pero antes de ir a un sistema de alerta temprano, queremos contarles una definición de un concepto, que es el de desastre. Muchas veces se escucha que un desastre es natural. Bueno, eso era un concepto que se usaba hace muchos años atrás, o vamos a decir algunas décadas, que ha ido cambiando, porque el desastre ocurre no únicamente por una cuestión natural, sino va a ocurrir cuando se conjugan tres cosas. Cuando hay una amenaza, que puede ser una tormenta, una sudestada, un granizo, una ola de calor, existe una amenaza, hay una población o un sector expuesto a esa amenaza, es decir, si está lloviendo muy intenso, si se está inundando una zona donde no hay absolutamente nada, ni animales, ni personas, ni nada, entonces ahí tal vez no se va a estar generando un desastre. O sea, si tenemos la amenaza, pero no hay la exposición a esa amenaza, tal vez no pasa nada. Y otro factor es la vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerable es una persona ante una amenaza. Por ejemplo, en la zona del delta, del Tigre, del Paraná, las casas están todas sobre altura. ¿Y por qué están sobre altura? Porque la zona del delta es una zona que se inunda por sudestadas, es decir, el estuario del Río de la Plata levanta su nivel por el viento, lo inunda, y todas las casas están en altura, es un lugar pintoresco, hay turismo, la gente veranea, pese a tener la amenaza de la sudestada y pese a estar expuesto a la crecida del río. Pero las condiciones edilicias, las viviendas que hay en la zona del delta no están preparadas para ese impacto, están preparadas para esa amenaza y para esa exposición a la inundación. Entonces hay otras zonas donde no. Si uno se construye una casa al lado de un río, sin estar esa casa en altura o algo, cuando hay un desborde de ese río, puede estar impactando en nuestra casa, puede entrar el agua a la casa, puede haber situaciones. Entonces ahí es donde aparece la situación de vulnerabilidad en juego. Así que, dicho esto, de manera muy, muy sintética, si querés, Diego, contarles muy cortito qué es un sistema de alerta temprano, que es a lo que un poquito estamos trabajando. Bien, lo que empezamos a trabajar entonces ahí con Fede y con un montón de compañeros de otras ramas de la ciencia, como son geógrafos, como son ingenieros hidráulicos, como son antropólogos sobre todo, es cómo construir un sistema de alerta comunitario. Pero antes de construir un sistema de alerta comunitario tenemos que entender un poco cuáles son las componentes de ese sistema de alerta comunitario. Entonces, ahí estamos viendo una imagen donde tenemos una síntesis de cómo se compone un sistema de alerta comunitario. En primer lugar, tenemos lo que es el monitoreo y la alerta, donde nosotros tenemos que estar midiendo constantemente cuál es el pronóstico de lluvia, cuál es el pronóstico de olas para una determinada región.
cuál es el impacto que este puede llegar a tener, lo vamos a conocer después. Pero monitorear y estar atentos es lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Que funciona 24 horas y todos los días del año. Están constantemente monitoreando la situación sinóptica de la atmósfera para, llegado el caso, cuando se prevé que va a llover mucho o va a haber algún tipo de evento con un impacto muy, muy importante, emitir una alerta. Ellos tienen la obligación de emitir alertas, ¿sí? Por vientos intensos, por granizo, por lluvias intensas. Lo mismo el Servicio de Hidrografía Naval emite alertas por si hay sudestadas, si el nivel del río de la Plata va a subir más de lo normal y puede afectar o inundar las zonas costeras. Después, lo que hay que conocer, por otro lado, es el riesgo, es conocer el terreno, es saber qué lugares se pueden inundar con más facilidad o no. Es lo que mencionaba Fede. Si antes tenemos una casa que esté elevada, ese lugar no va a tener un impacto muy grande. Pero si estamos cerquita del río, ese lugar sí va a ser afectado. Eso es algo muy importante de conocer, el riesgo que ocurre en las determinadas zonas. No es lo mismo lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires que lo que pasa en la ribera de Quilmes, que lo que pasa en el Delta, si el río de la Plata sube de nivel. No es lo mismo lo que pasa en alguna de las cuencas que va a hablar ahora un poco Fede, de la provincia, no es lo mismo cuando cae una lluvia o tenemos una inundación, afecta de modo diferente los distintos lugares. Otro punto es la comunicación y la difusión. Nosotros tenemos que ser capaces de poder comunicar esta alerta y poder difundirla de un modo adecuado. La verdad que es un tema bastante importante porque muchas veces si nosotros no nos enteramos que hay una alerta, no vamos a tomar ninguna medida. Y por último, y no menos importante, es la capacidad de respuesta. Sí, la capacidad de respuesta es lo que hace Defensa Civil, los bomberos, la policía. Cuando hay un tipo de evento donde hay riesgo, donde hay vidas en peligro, ellos toman acciones para poder socorrerlas, o llevarles alimentos, llevarles agua, o llegado el caso, evacuarlas del lugar. Estas 4 componentes son igualmente importantes, ¿sí? Podemos tener el mejor monitoreo del mundo, ser mejores que Inglaterra, que Estados Unidos, pero si no lo podemos comunicar bien, no nos sirve de nada. Si no podemos tener una buena capacidad de respuesta, no nos sirve de nada. Y si no conocemos el riesgo, tampoco nos sirve de nada. Entonces, estas 4 componentes son igual de importantes. Y para generar un buen sistema de alerta, tenemos que ser fuertes en estos 4 aspectos. Y es lo que intentamos trabajar en los talleres que hacemos ahí con Fede. Hola Diego, ahí lo que están escribiendo, que nos están viendo desde el barrio Don Juan, en La Ferrer, que es una de las escuelas donde trabajamos, y ahí es donde pasa la segunda parte esta que comentaba Diego, de un sistema de alerta comunitario, ¿no? Cómo construimos un sistema de alerta comunitario. Entonces en este tiempo, ahora también les voy a mostrar unas fotos, en este tiempo fuimos trabajando por diferentes zonas del conurbano bonaerense. Esto es una escuela en Quilmes, en la Ribera, lo que ustedes pueden ver, una escuela secundaria que suele tener temas de inundaciones. Esta es una escuela en Avellaneda, en el barrio de Piñeiro, la escuela 53, ahí en la foto se puede ver a Damián, a Mariano, que son docentes, en el club de ciencia César Milstein, donde estuvimos trabajando también temas del conocimiento del riesgo, temas de cómo se va conociendo el riesgo, esta componente que marcaba Dieguito, conocer el riesgo. ¿Quién mejor para conocer el riesgo de un barrio que los habitantes de ese barrio? Esa es un poco entonces la estrategia que tomamos en Anticipando la Crecida, es decir, para conocer cuál es la esquina que se va a estar inundando, lo mejor es dialogar con la gente del barrio. Entonces la estrategia que tomamos fue dialogar con los estudiantes dentro de una escuela secundaria pública. En este caso mostramos el ejemplo de Avellaneda, pero también lo estuvimos haciendo en otras localidades. Esto es San Antonio de Areco, la escuela número 1 de San Antonio de Areco, donde los chicos ahí pueden ver un pluviómetro, están midiendo lluvia con ese aparatito que ven ahí, que ahora vamos a explicar cómo funciona. También en una escuela rural, ahí pueden ver, esta es la escuela rural número 10 de San Antonio de Areco, con la docente Mariana, Sofía del Centro de Monitoreo
del municipio de San Antonio de Areco, con quien trabajamos hace varios años ya en conjunto en esta estrategia de UNSAT comunitario. Y bueno, aquí una escuela en Quilmes, otra vez. Entonces, un poco la estrategia que nos fuimos dando es empezar a dialogar con el conocimiento local que existe en un barrio. Es decir, existe un montón de conocimiento que se pone en diálogo con todo el conocimiento técnico que podemos traer de la universidad, del CONICET y otros organismos que ahora vamos a contar, lo ponemos en diálogo a todos juntos, co-construir cómo se mueve el agua en ese barrio, es decir, de qué manera el agua sale del río, cuánto tiempo tarda en salir, cuánto tiempo queda fuera, cuándo vuelve, qué cantidad de lluvia tiene que caer para que ese barrio se inunde. Entonces ahora les vamos a mostrar, aparte del equipo, ¿sí? Ahí pueden ver, ahí estamos en una escuela en La Ferrer, ahí estamos con Diego, con Leandro, del Instituto Nacional del Agua, que es uno de los organismos del Sistema Científico Nacional, que también es docente en la Facultad de Ingeniería, Nadia, meteoróloga de Exactas, ahí está también Julián, Leandro, en una actividad. Acá estamos instalando una estación meteorológica automática, está Sol, Hurtado, antropóloga de la Universidad de San Martín, que también está haciendo su doctorado, y bueno, parte del equipo, Nicolás de Oceanografía, está Mariano Re, del Instituto Nacional del Agua, y ahí lo que pueden ver son otras dos personas, que son actores que nosotros denominamos intersectoriales. ¿Y quiénes son? Adriana Berra, del municipio de La Matanza, y Juan Manuel, también del municipio de La Matanza, que son algunos de los actores con que nosotros nos acercamos al territorio para ir conociendo el territorio. Con ellos, y también acá pueden ver una foto de estudiantes secundarios de la escuela 130, el día que instalamos el pluviómetro, que se puede ver ahí arriba. Ahí está el docente Alan, no sé si se la ve a Micaela, la directora de la escuela 130, de La Ferrer, del barrio Don Juan, que recién dijeron que estaban presentes. Y un saludo a ellos, si les pasa lluvia. Acá también más personas que forman parte de esta estrategia de coproducción de conocimiento, de defensa civil, de La Matanza. Ahí está Viru, ahí está Rolo, ahí se la ve a Nadia, Adriana Berra y Lilian. Esto es en González Catán, en la descentralizada sur de González Catán, donde estuvimos también trabajando todo este tema de instalar. Ahí se lo ve a Sergio, este es parte del equipo, Sergio es oceanógrafo. Entonces van viendo que tenemos distintas disciplinas y distintos sectores. Una escuela secundaria con los docentes y los estudiantes de un barrio. Tenemos a un municipio en diferentes áreas, como puede ser desarrollo social, defensa civil, ciencia y tecnología de un municipio, incluso salud. Entonces eso, ahí saludan de San Antonio de Areco, que vieron a los estudiantes pasar. Eli es la directora de San Antonio de Areco, con que hicimos la actividad. Esta, por ejemplo, es una recorrida con los chicos de la 130 por el barrio Don Juan para conocer el riesgo. Ellos fueron en un mapa marcando las zonas que se inundan, las zonas que no se inundan, por dónde entra el agua, cuánto tiempo tarda en salir. Fueron relevando en un mapa en papel que después lo digitalizamos. Y ahí se suma un actor más, que es el Instituto Geográfico Nacional, donde hay parte del equipo, es Paula Nicou, Ignacio Gatti, que con ellos dedicamos un poquito a toda esta tarea de toda esa información que está socialmente en el barrio, ir sistematizándola, digitalizándola y que quede de acceso para tomar decisiones a la población o a un barrio en particular. Sí, Diego, Sí, vos, si querés. sí, digamos, también abramos el diálogo. Me interesaría también escuchar el resto de las personas que están ahí presentes y mandando mensajes. Si tienen algún tipo de pregunta específica que podamos responder, ahí nos apunta Cami nos apunta cómo que tiremos esa propuesta también para que puedan ir preguntando por ahí. Pero una de las cosas importantes que mencionaba Federico recién es esto de la construcción del conocimiento de modo colaborativo. ¿Sí? Nosotros venimos de la academia con un saber más teórico de oceanografía, de meteorología, pero hay un saber local ahí en el barrio, en todos los barrios y frente a cualquier tipo de problema que nosotros no lo conocemos. A mí en la facultad no me enseñaron qué le pasa a la gente que vive en el barrio Don Juan o en San Antonio de Areco,
ni cuál es la problemática. Y si yo voy a San Antonio de Areco con todo mi saber para tratar de ver hasta dónde llega el agua del río Areco, por supuesto que no lo voy a saber. Y hasta el chico, no sé, de 5 años del lugar, me va a decir, y el río sale hasta ahí, llega hasta ahí. Y cuando llueve mucho, eso se inunda y eso no. Ese saber yo no lo voy a tener. Y lo tiene la gente de cada una de las localidades. Por eso esa co-construcción del conocimiento es fundamental para que entre todos podamos construir ese sistema de alerta. No solamente de la parte técnica o de la academia. Ahí hay una pregunta muy buena, Diego, que la vi pasar, es que ¿cuál es el rol de los antropólogos en este proyecto de investigación, en esta estrategia de abordaje? El rol de los antropólogos es fundamental porque, como explicaba Diego, existe un conocimiento en el barrio. Entonces, ¿cómo uno entra en diálogo con ese conocimiento del barrio? ¿Con qué estrategia metodológica, si se quiere, de investigación? ¿Cómo ir sistematizando esa información? ¿De qué manera uno puede ir relevando todo ese campo, ¿sí?, de conocimiento que es el barrio, ese campo social que es el barrio? Existen diferentes disciplinas del área sociales, y nosotros trabajamos con antropólogos que tienen un ejercicio muy fuerte y muy aceitado para hacer lo que ellos denominan, por ejemplo, una etnografía, un trabajo de campo social, que es dialogar con ese campo, no es hacer una entrevista, sino es entender cuáles son los procesos sociales que se dan en un barrio, a una escala pequeña, qué relación tienen con una escala municipal, qué relación tienen con una escala provincial, incluso una nacional. Es decir, entender en profundidad qué es lo que está pasando en ese barrio, y no es una única entrevista una vez, sino que un antropólogo hace un trabajo de campo en un barrio de manera sostenida en el tiempo, tal vez puede estar 6 meses, 1 año, 2 años, trabajando junto a una defensa civil para entender cuáles son los procesos que se dan en una defensa civil, hacia adentro de la defensa civil, hacia el resto del municipio, hacia la comunidad. O sea que el rol del antropólogo en este proyecto es realmente fundamental, es estratégico, por eso dijimos un proyecto interdisciplinario, es decir, no alcanza solo con la información meteorológica para reducir riesgo de desastres, hay que entender un montón de procesos sociales y dinámicas sociales que se pueden dar en un barrio, que no es nada simple. Y ahí es donde el aporte del equipo de antropología, Sol, Julieta, Valeria, nos viene muy bien al equipo de meteorólogos, Camila, Nadia, los ingenieros, Mariano, Leandro, ese diálogo, porque hablamos distintos idiomas en algún punto, no es el mismo lo que habla un meteorólogo, lo que habla un ingeniero, lo que habla un antropólogo. Entonces nos requiere un esfuerzo empezar a coordinar un poquito ese mismo lenguaje en común, entender los tiempos de cada disciplina. Es todo un ejercicio ese trabajo interdisciplinario. Y sobre todo, sí, sobre todo, esa pregunta me parece interesante. Sí, ahí vamos a las preguntas. Sobre todo lo que hacemos es aprender de ellos. Sí, yo aprendí mucho de los antropólogos, aprendí mucho de los ingenieros, de los geógrafos, así que la idea es aprender entre todos, y aprendo muchísimo cada vez que nos toca ir a algún barrio a tratar de, entre todos, hacer esta construcción. Uno lo que siempre va a seguir haciendo es aprender. Uno no se tiene que cansar de aprender. Así que claro, esto que dice Diego, como que no hay un conocimiento más fuerte que otro. Si están todos los conocimientos en igualdad de condiciones, en una misma mesa, no es que viene la academia a decir nosotros sabemos y le vamos a explicar cómo funciona el agua en tu barrio, porque no lo sabemos, sino como ya explica Diego antes, es el barrio el que nos tiene que explicar cómo funciona el agua, y ahí nosotros ir construyendo nuestros modelos de inundación y cómo funciona el terreno, etcétera. Y algo entonces que también queríamos comentar, estoy viendo si encuentro alguna foto, pero no. Algo también que es importante entender es que es una cuenca, ¿no? Una cuenca de un río, uno tiene un río, y una cuenca es toda la zona donde colecta agua ese río y lo hace subir o bajar, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en fundamentalmente la cuenca, ahí está mostrando Diego, la cuenca del río Matanza. El río Matanza, porque había una pregunta ahí que vimos al pasar de por qué elegimos ciertos barrios. Bueno, elegimos los barrios que tienen impacto, y en particular los que están dentro de la cuenca del río Matanza, que comprende muchos partidos, el partido de General Las Heras, partido de Cañuelas, Morón, partido de Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, es decir, un montón de partidos, de jurisdicciones, si se quiere, administrativa, política, están dentro de la cuenca de Matanza, que es si se quiere, una delimitación física del terreno, que es por donde se mueve el agua. Es decir, cualquier gota de agua que caiga dentro de la figura amarilla que ven por ahí, va a ir a parar al río Matanza.
y todo ese agua drena hacia el Río de la Plata y sigue su curso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué tenemos tantas inundaciones? Argentina es una zona de llanuras, desde Formosa hasta La Plata, sacando algunas zonas de montaña en Córdoba o la cordillera, es una gran llanura. Entonces imaginen si ustedes vuelcan un vaso de agua sobre una mesa, el agua no se va a mover, va a quedar sobre la mesa. En cambio, si la vuelcan sobre un tobogán, ese agua va a tender a correr rápidamente. ¿Qué es lo que pasa en Cuenca Matanza y en todas las cuencas del país? Las que son de llanura, el agua se mueve muy pero muy lento. Entonces, si hay mucha lluvia, mucho exceso de agua, el agua se mueve lento, tarda en salir, y si supera un determinado umbral de lluvia, en un momento el río no alcanza a sacar todo el agua y empieza a desbordar, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno. La provincia de Buenos Aires tiene 33 cuencas de ríos, 33 cuencas fluviales, y hay un montón más en todo el país. Y todas muy de llanura. Entonces ahí un poco la estrategia que fuimos construyendo en este proyecto, todos juntos, es de hacer un monitoreo, como explicó Diego, comunitario. ¿Qué es lo que monitoreamos? Bueno, por ejemplo, altura del río. ¿Cómo monitoreamos la altura del río? Con una regla. Entonces acá vamos a mostrar una regla que instalamos junto al espacio, ahí lo pueden ver a Diego, esto es un arroyo, que va al Matanza, ahí pueden ver al final, allá al fondo está el río Matanza, este es un arroyo que está en un barrio que se llama Nuestro Futuro, en González Catán. Acá nosotros trabajamos con el espacio Manitos de Barrio, con Emilce, con Adriana Berra, con Camila Magno, del espacio Creo en tu Voz, diferentes organizaciones sociales, ONGs, municipios, que trabajan en esta zona que suele inundarse cuando llueve mucho. Entonces, lo que nosotros hicimos fue instalar una regla, que ahí pueden ver la regla, no sé si alcanzan a ver a Diego, con una regla, que la regla va sometida en la pared, y con eso lo que medimos es la altura. Entonces, si se fijan, en un día de lluvia, vean cómo cambió. Esta es la situación sin lluvia, situación con lluvia en el barrio Nuestro Futuro. Estas fotos las pasan los referentes locales, como Seremilce, toda la gente que vive en el barrio. Se armó una cadena ahí de monitoreo comunitario en el barrio, que lo que hacen es ir monitoreando esto, y nosotros lo cuantificamos con la regla. Le ponemos un valor a esa altura que nos sirve a nosotros para pensar, por ejemplo, o validar modelos de simulación de cómo se comporta el nivel del río. Por ejemplo, eso es el trabajo de tesis de Nadia, que es una de las meteorólogas que está trabajando en el proyecto, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos sirve, y nos sirve mucho, este monitoreo comunitario, porque nos permite a nosotros mejorar el entendimiento de cómo se comporta esta cuenca, la cuenca del río Matanza, para determinados eventos de lluvia. Entonces, Dieguito, yo les voy a mostrar ahora cómo medimos, un ejemplo simple de cómo medimos la altura. Imaginen, acá tenemos un pote con agua azul, la coloreamos para que se vea un poquito más, para que quede más lindo. Y acá tengo una regla, ¿sí? Que arranca en el 0 y sube. Entonces, ¿cómo se mide la altura? Es muy simple. Es la altura. No hay mucho que mostrar. Ahí ven, 6 centímetros y medio de altura de río. Entonces, esto es lo que mide los vecinos del barrio Nuestro Futuro. Nos lo comparten y nosotros lo cuantificamos. ¿Qué es lo otro que miden los vecinos del barrio Nuestro Futuro? La lluvia. Nosotros instalamos un pluviómetro, que no sé si alcanzan a ver, pero tiene una graduación, que si uno hace llover, vamos a hacer llover con esto azul, imaginemos. Ahí que también hicieron un pluviómetro casero, que es fácil de hacer, así que... Entonces ahí, por ejemplo, esto que ven acá, llovieron 42 milímetros. No sé si alcanzan, no creo que se alcancen a ver los números, pero ahí dice 42 milímetros, más o menos. Entonces, esto lo mide todos los días a las 9 de la mañana, los vecinos del barrio Nuestro Futuro, en la escuela 130 de la Ferrer, en Ciudad Evita, Adriana, Defensa Civil en La Tablada, van monitoreando lluvia en distintos lugares, a las 9 de la mañana todos los días monitorean cuánto fue lo que acumuló, y esto lo reportamos, nosotros lo guardamos como información para seguir calibrando.
Y lo que decía Diego, tenemos forma de hacer un pluviómetro casero, que es lo que hacemos en algunas escuelas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Es un tachito que vamos a medir la altura también del agua, ¿sí? Entonces ponemos algo así, y ahora les voy a mostrar cómo con eso mismo medimos la altura, es lo mismo. Tenemos nuestro tachito, acá no lo van a alcanzar a ver, pero uno mide la altura con la regla, se fija dentro del tacho cuánto cayó de agua todos los días a las 9 de la mañana, que es una norma internacional de medición, que es la que tomaron los vecinos de Matanza, y de esa manera empezamos a medir, ¿sí? Entonces, esa es una forma casera de hacer un pluviómetro, que lo puede hacer cualquiera en su casa, de medir. Entonces, esta estrategia de medir se hace en toda la cuenca, o perdón, en buenas partes de la cuenca, en este trabajo articulado con el municipio de Matanza, con las escuelas, etcétera. Les vamos a mostrar algunas fotos. Si querés vos, Diego, contarle un poquito qué es lo que pasa con la tierra, es decir, qué pasa si hay muchos días que no llueve, Bien, qué le pasa a la tierra, y de golpe llueve, bueno, ¿qué hace esa tierra? ¿Absorbe, deja de absorber? ¿Cómo funciona? vamos a ir con ese experimento y ahí, Fede, nos tiraron también unas preguntas que vamos a responder ahora en un ratito, así que sean pacientes. Y también, bueno, en la página de Exactas tienen un montón de información, en popularización Exactas UBA del Facebook también, hay un montón de información disponible. Entonces, vamos a ver un experimento. Yo acá lo que hice son 2 tachitos con tierra, ¿sí? Casi con el mismo volumen de tierra, ¿sí? Porque trabajamos en Exactas y nos enseñan a que los experimentos se tienen que repetir con las mismas cantidades, si no, no son repetibles. Y tengo la jarra medidora que estaba trabajando en la cocina recién, esta época así de forma virtual y no en el aula magna, nos lleva a conseguir todas las cosas que tenemos en casa. Entonces, fíjense si llegan a ver, acá la tierra está húmeda, tiene bastante humedad, pero abajo no tiene agua, no tiene nada de agua ahí abajo, ¿sí? Y la tierra que tenemos acá es una tierra que está casi seca. Entonces yo le voy a echar, acá tengo 600, sí, casi 600 de agua, no es la jarra completa, y vamos a ver cómo con una poca cantidad de agua, ahí ya se empieza a ver, ¿sí? Que el agua ya está anegando el lugar. Fíjense que antes estaba en 600 y solamente con 50 ya tenemos el agua anegada. Acá voy a echar de vuelta agua, creo que se llega a ver bien. Ahí eché casi, se ve bien, eché casi 50, ¿sí? Y la tierra, por supuesto, absorbe, ¿sí? Ahí ya casi eché 100 mililitros de agua. Y puedo seguir echando mucho más y el agua en la superficie, por supuesto, la va a ir absorbiendo, ¿sí? Pero en este de acá ya tengo todo lleno de agua, lo podemos ver bien ahí, y sin embargo, esta tierra que está seca, ¿sí? Todavía tiene un poco más de volumen de agua para seguir absorbiendo. Por supuesto que conocer cuál es la humedad del suelo y cuál es el estado del suelo es fundamental, y eso es algo que no se está midiendo, que no lo estamos midiendo actualmente, y es algo que podríamos medir para mejorar el impacto que va a tener una lluvia en un determinado lugar. Si conocemos cuál es la cantidad de lluvia que puede llegar a caer en un determinado lugar y no conocemos cómo está el estado del suelo, el comportamiento de los ríos va a ser diferente. Así que conocer no solamente la altura de los ríos que drenan el agua, conocer la humedad que tiene el suelo también es importante para entender justamente qué capacidad de respuesta puede tener ese terreno. Por supuesto, esto es tierra. ¿Qué pasa en una ciudad que tiene asfalto? Bueno, si no escurre bien esa agua, nos vamos a terminar inundando, como pasa acá algunas veces. Ya no nos inundamos, pero son cosas que le ocurren a los distintos tipos de terreno. Diego, ahora quiero mostrar. Ahí estamos, este es el día que instalamos la regla en el arroyo Finoquieto a Pipé. Ahí está el equipo, bueno, gente de Defensa Civil, Adriana, Verónica de Meteorología, Emilce, Camila, y ahí estamos en Manitos de Barro, por ejemplo, con el pluviómetro. No sé si alcanzan a ver, ahí donde está la chica Camila de naranja, de violeta, con el pluviómetro. ¿Sí? Este fue, ahí vamos
construyendo este monitoreo. ¿Y por qué es importante un sistema de alerta temprana? Esto nos interesa remarcarlo porque es importante. Porque al estar en una llanura, si ustedes se fijan acá, hay una obra hidráulica hecha. En una llanura, las obras hidráulicas ayudan a mitigar, a que el agua escurra más rápido, algunas cuestiones más que uno podría detallar. Pero no es suficiente, es decir, en una llanura siempre va a haber algún episodio que genere desbordes. Es decir, es imposible decir que no nos vamos a inundar nunca más. Eso es pero prácticamente imposible en una zona de llanura. O sea, no existe obra hidráulica que alcance. ¿Son importantes las obras hidráulicas? Sí, no hay duda. Están los ingenieros que pueden demostrar cómo uno puede mejorar algunas cuestiones desde el punto de vista del modelado. Pero no es suficiente. Uno necesita tener una alerta temprana, uno necesita anticiparse a determinadas situaciones, no es simple. Entonces, eso es uno de los corazones de esto. O sea, no alcanza con la obra, hay que tener también esta estrategia de, bueno, cómo preparar, cómo organizarse un barrio, saber con cuánta lluvia empieza a tener problemas el río, qué se hace, cuál es la capacidad de respuesta ante esa situación, digamos. Todas esas cuestiones organizacionales en un barrio llevan tiempo, no se hacen de la noche a la mañana. Requiere tener un ejercicio y es fundamental el trabajo coordinado entre un municipio, una escuela, una organización social o una ONG, todos trabajando de manera articulada, como pasa en Matanza, por ejemplo, que es lo que venimos observando y monitoreando ya desde el año 2014 que nosotros trabajamos en la cuenca del río Matanza. Venimos observando esta dinámica, entendiendo esta dinámica, cómo se organizan los procesos locales para anticiparse a una determinada situación. Entonces, ahí es donde queríamos también trazar un paralelismo con la actual situación de COVID, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Había una pregunta ahí que pasaron, que antes de pasar a COVID la vamos a comentar. Si articulamos con el municipio, sí, articulamos con municipios, diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, y si articulamos con otros organismos, bueno, en algunos casos es simple, en otros se nos dificulta más. Lo natural acá sería articular con ACUMAR. De ahí un comentario más, que también preguntan, digamos, nosotros somos pocos como para trabajar en muchos lugares a la vez. Ahí preguntaban si hemos trabajado en la Ribera, bueno, en la Ribera de Quilmes sí, en otros lugares creo que está por ahí la pregunta de cómo seleccionamos esos lugares. La verdad que según nos van llamando y según nuestra capacidad también de poder ir a cada uno de esos lugares, empezamos a trabajar un poco también con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque lo que pasa después de una inundación donde hay exceso de agua, hay que lavar muy bien, hay que tomar un montón de medidas que son súper necesarias. Así que estamos de a poco empezando a trabajar con los distintos organismos, pero bueno, todo lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo poder no solamente ir a los barrios a hacer los talleres, sino aportar en todos los lugares. Algo clave esto que dice Diego, es la paciencia, ¿no? La paciencia y la perseverancia en ir construyendo ese vínculo, ¿no? Porque construir un vínculo uno no va una vez y ya está, sino es construir ese diálogo, ese ida y vuelta, ganando confianza entre los distintos actores que estamos pensando esto, entendiendo cuáles son las dinámicas, las lógicas que van ocurriendo. Los tiempos de un municipio son distintos a los tiempos que puede tener un grupo de investigación como el que formamos parte, los tiempos que tenga el CONICET, los tiempos de la facultad. Entonces, bueno, es un ejercicio de paciencia, de acomodarse a esos tiempos colectivos que, bueno, que lleva un rato, que es paciencia y no abandonar esa estrategia de esa construcción colectiva. Entonces, algo que queríamos cerrar, algo cortito. Sí, la idea es, podemos ir a la zona del Delta, a la parte de la isla Maciera, hay un montón de lugares que sabemos que sufren impacto, que podemos empezar a articular. Bueno, después de esta charla nos pueden mandar mensajes o los contactos para que de a poco, como dice Federico, empecemos a entablar un diálogo y tratar de ir de a poco y con los tiempos que tenemos cada uno de los sectores construyendo estos sistemas de alerta. Pero sí, estamos abiertos a cualquier tipo de Mira, acá hay una pregunta muy buena, Diego, que dice, ¿cuánto tiene que llover para que desborde un río? Entonces ahí depende de muchos factores. Va a depender del tamaño de ese río, de esa cuenca,
Y por ejemplo, lo que tenemos medido hasta ahora, en Cuenca de Matanza, depende de la situación, si es verano o invierno, depende si el suelo estaba seco o no, pero entonces ahí uno encuentra un rango de precipitación que en el orden de 3 a 4 días, si llueven entre 80, entre 80 y 100 milímetros, el río queda en un nivel al límite de situación de riesgo. Depende cómo esté antes. Hay veces que llueven 100 y no pasa nada. Hay veces que llueve 80 y la situación queda al límite. Va a depender de la época del año. Lo mismo encontramos en San Antonio de Areco. El río Areco, que corresponde a los municipios de Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Varadero, etc., Exaltación de la Cruz, otros municipios, va a depender de cuánto llueva. Ha habido situaciones de desborde con 60 milímetros y ha habido situaciones de no desborde con 80 milímetros. Depende de mucho cómo esté el suelo, de qué, cómo llueve, cuán intenso llueve, si es espaciada, si es de golpe. Hay un montón de factores que entran en juego, y ni hablar del uso del suelo, que no nos vamos a meter ahora porque sería toda otra charla de qué pasa cuando uno cambia el suelo, qué le pasa a la cuenca. Si uno saca vegetación nativa y pone otro tipo de vegetación, a un cultivo como soja, ¿cómo responde la cuenca? ¿Qué pasa? Esa es otra pregunta más larga. Pero a ver, Diego, y una más. ¿algo más? Sí, muchas veces, y hemos aprendido trabajando ahí en Matanza, llueve mucho tal vez en la cuenca alta de la cuenca, ¿sí? En una parte que está lejos de donde nosotros vivimos, y esa agua en algún momento llega hasta el lugar donde estamos nosotros. Y tal vez en nuestro lugar llovió poquito o no llovió mucho, pero en la cuenca alta sí llovió mucho. Y toda esa agua que acumuló el río, en algún momento llega hasta el lugar donde nosotros vivimos, y el río ahí desborda porque no llovió mucho, llovió moderadamente, pero el agua que traía toda la cuenca era mucha. Y eso también hace que puedan llegar a desbordar. Así que eso también es importante entender, que el monitoreo no es solamente en un lugar, y si yo monitoreo mi lugar, ya estoy bien. Yo tengo que monitorear toda la cuenca y compartir esa información. Justamente esta red de monitoreo que proponemos con Federico es para que yo sepa lo que me pasa en mi lugar, pero también esté atento a lo que pasa en otras escuelas del resto de la cuenca. Y compartir esa información nos permite justamente entender cuál es el movimiento del agua en toda esta cuenca. Entonces, con esto queríamos con Diego acá, hicimos como a modo de síntesis, para reducir el riesgo de desastre. En el caso de inundaciones, bienvenidas sean las obras hidráulicas, pero no alcanzan con obras hidráulicas. Entonces necesitamos un sistema de alerta temprano, y un sistema de alerta temprano con foco en la gente, con foco en el barrio, no únicamente en los organismos técnicos. Para construir eso necesitamos dialogar con el territorio, dialogar con un barrio, con sus actores, que son múltiples, como ya los dijimos. Entonces ahí tenemos el caminito de síntesis de qué es lo que intentamos entender y poder dimensionar cómo funciona esto. Entonces ahí vamos a hacer un paralelismo muy sintético, sin ser médicos, ni sanitaristas, ni virólogos, qué es lo que estuvo pasando con el COVID hasta ahora. O sea, cómo podríamos construir una relación entre lo que pasó con el COVID y un sistema de alerta temprano. Todo empezó en diciembre, muy lejos de Argentina, donde se emitió una alerta de que había un virus que estaba con cierta dinámica. Se empezó a monitorear en esos países, puntualmente en China, siguió en Japón, y al tiempo, en febrero-marzo, ese virus se traslada el epicentro a Europa, fundamentalmente en Italia, ¿sí? Ahí estamos monitoreando, estamos alertando sobre una situación en marzo, y en ese momento la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, estamos ante una pandemia, emite una alerta, ¿sí? Hay una comunicación, hay una difusión, estamos repasando las componentes de un sistema, así que acá las tenemos, ¿sí? Hay una alerta, un monitoreo, que es esto que decimos de la situación, de cuántos casos, qué es lo que viene pasando. Hay una comunicación y difusión, se empieza a entender cómo trabaja ese virus, qué es lo que hace, hay todo eso. Hay un conocimiento del riesgo, es decir, cómo nos contagiamos. Bueno, si no me lavo las manos, empieza que el virus ataca a cuestiones respiratorias, etcétera. Empezamos a conocer el riesgo de este virus, ¿sí? Lo vamos conociendo, y se va construyendo una capacidad de respuesta, ¿sí? Una capacidad de respuesta que, por ejemplo, una forma es la cuarentena. El aislamiento social preventivo es una forma, porque hoy no existe una vacuna,
no existe algún otro tipo de tratamiento más que evitar contagiarse. Entonces ahí, en esta esquemita, uno podría decir, bueno, lo acá funcionó, ahí pueden ver a la llama, que me acompañó durante la charla, otra llama, y lo que decimos es, en este COVID lo que funcionó fueron las 4 componentes de un sistema de alerta, de un sistema de alerta temprano. El alerta y el monitoreo de la situación epidemiológica, conocer el riesgo, se comunicó, es decir, hubo comunicaciones del presidente cada 15 días, todos los días a la mañana el Ministerio de Salud emite un comunicado de cantidad de casos, etcétera, contagios, y una capacidad de respuesta de aspectos no solo sanitarios, sino de aspectos sociales. Acuérdense que hemos hablado que para que haya un desastre tiene que haber una vulnerabilidad. Entonces se generaron diferentes capacidades de respuestas acompañando a los sectores más vulnerados con alimentos y fundamentalmente la capacidad de respuesta es el aislamiento, o sea, que es una respuesta colectiva. Nos llevó a todos un tiempo como comunidad a darnos cuenta que había que ir con tapabocas, que no había que abrazarse, o sea, los primeros cumpleaños que hemos festejado, tal vez a comienzos de marzo, ya circulaba la información de que no teníamos que saludarnos y uno iba a un cumpleaños el 12 de marzo, 11 de marzo, sin embargo se saludaba, y se da un abrazo y se da un beso, y hoy día ya eso no lo pensamos, o sea que nos llevó un tiempo como sociedad a organizarnos para poder dar una respuesta a esta situación, y ahora nos saludamos con el codo, usamos tapaboca, el alcohol en gel, nos lavamos más las manos, o sea, fueron tomando ciertas acciones en este sentido. Y es fundamental, digamos, este concepto que está circulando, la importancia de la cuarentena, ¿no? La importancia de estar cada uno tratando de no entrar en contacto con el virus, ¿sí? El aislamiento está dando un resultado, o sea, funcionó un sistema de alerta que nos permitió disminuir el impacto de esta situación. Y ahí justamente una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que por más que nosotros nos sentimos protegidos, es proteger al otro también. Es decir, bueno, la verdad que yo no veo muchos casos, no pasa nada, listo, salgo a la calle, igual no me pasa nada. No, justamente, estamos así porque nos estamos cuidando. Y al cuidarnos nosotros también cuidamos al otro. ¿Cuántas veces sentimos que los meteorólogos te dicen, va a llover mañana y no llueve? Tal vez te dicen, che, tenés cuidado que va a haber una alerta. Bueno, sí, pero la otra idea es que no pasó nada. No es así. Justamente hay que cuidarse, siempre tratar de estar sobreprotegidos y no entrar en esa dinámica de, bueno, la otra vez no pasó nada, ahora salgo porque no va a pasar nada. No, justamente, muchas veces lo que hacemos mal es en no llevar el apunte a las alertas que se emiten, que están para cuidarnos. ¿Sí? Muchas veces no es que no llovió acá, tal vez llovió y llovió un poco más lejos y llovió mucho, y ahí la sufrieron mucho más. Entonces tratar de, por más que no haya sido el impacto que uno esperaba, saber que nos estamos cuidando, ¿sí? Con esas medidas que vamos tomando, con ese sistema de alerta. Y algo, Diego, que para trazar el paralelismo, acá el monitoreo de la cuenca se hacía comunitariamente. Toda una comunidad organizada, monitoreando cómo se comportaba esa cuenca, cuándo llovía, en diálogo, entendiendo. Acá es lo mismo, es una respuesta comunitaria, solidaria, de organización, en este caso a una escala mayor que una cuenca, porque es de los 45 millones de argentinos y a nivel planetario, que nos organizamos de una manera para mitigar ese impacto. Entonces eso queríamos como trazar. Acá funcionó un sistema de alerta a nivel mundial, ¿sí? En otro plazo de tiempo, no en 2 días, 3 días como una cuenca. Funcionó un sistema de alerta que va cambiando y se va ajustando día a día de la situación. O sea, esto es dinámico, un sistema de alerta es dinámico. Entonces, aquí funcionó un sistema de alerta para reducir el riesgo de un desastre. Y hasta ahora se viene logrando. Bien. Fede, nos quedan 5 minutos, así que, si te parece, respondamos estas preguntas que quedaron ahí pendientes. Y... Dale, ¿querés arrancar con alguna? Hay una que pregunta sobre... estoy mirando acá las preguntas. ¿Cómo se mitiga o previene una bajante extraordinaria, como está pasando ahora en la cuenca del río de la Cuenca del Plata, el río Paraná, el río Uruguay, el Iguazú? Formas de mitigarlo. Y bueno, con acción, la verdad que no somos expertos ahí en la capacidad de respuesta, de nuevo, es una acción colectiva. Personalmente creo que la mejor forma es con un Estado presente, un Estado nacional, provincial y municipal, coordinados activamente entre ellos, en diálogo,
y en permanente escucha de ese actor que está siendo atacado por esta situación, está siendo amenazado por esta situación. Ahí creo que la mejor forma de ayudar es eso. Pensar, por ejemplo, los pescadores en Chaco, se sabe que con esta bajante los pescadores artesanales están teniendo problemas, y bueno, la provincia de Chaco organizó un comité para acompañar a esos pescadores, desde asistencia económica, pensar, entender, etcétera. A ver, Diego. En algunos ríos que tienen embalses, justamente guardan agua y cuando hay una bajante dejan drenar un poco más de agua, pero es mucho más complejo que una inundación donde uno tiene que sacar el agua más rápido. Pero bueno, es un tema complejo también que es para estudiar. Para los ríos también se dice cota o nivel del agua, está muy bien. Hay otra pregunta, y es, ¿qué resultados negativos tiene esta pandemia en la atmósfera? La verdad que es todo muy nuevo, imagino que será materia de estudio para la meteorología y la oceanografía mundial, si esta pandemia deja algún saldo al sistema climático. Me parece muy apresurado decirlo ahora, seguramente vayan a surgir líneas de investigación. Imagino que queda menos de 5 minutos, Dieguito, así que tal vez nos podemos ir despidiendo de Igual, de alguna manera. Un par de preguntitas más que habían quedado ahí. Habían preguntado si hay estudios oceanográficos en la Antártida. Así que sí, los hay, y a nivel mundial. Y mando un gran saludo a Eduardo y a Martita y a mis amigos antárticos. Tuve la oportunidad de Diego estar fue a la Antártida. Tendríamos que haber mostrado una foto tuya en la Antártida. Sí, sin abrazar a los pingüinos porque no se puede, pero estando ahí presente. Pero sí, hay estudios antárticos y Argentina es muy fuerte en ese lugar. Mando un gran saludo a todos ellos y a toda la gente del Instituto Antártico Argentino, que lleva un montón de años cumpliendo misiones ahí. Las materias tanto de ciencias de la atmósfera como oceanografía, hay algunas difíciles, otras no tan difíciles, mucha matemática, mucha física, para poder entender las ecuaciones que gobiernan los movimientos en la atmósfera y en el océano. Tanto en la página de la Facultad de Divulgación como de Popularización tienen toda la información de las carreras y de las materias, y clases virtuales posiblemente después de este vivo y después de clases virtuales que estamos aprendiendo a dar en la comunidad docente y también los estudiantes. Seguramente podamos llegar a hacer clases virtuales online de meteorología y oceanografía que no se dan en otros lugares del país y que tanto piden. A ver, hay bastante interés en otros lugares de nuestro país sobre estas disciplinas, así que un poco. Así que, Diego, si te parece, nos vamos despidiendo y esperamos volvernos a encontrar presencialmente en alguna actividad en terreno, en la facultad. Y bueno, no sé, les dejamos un saludo a todos. Y bueno, gracias, Dieguito. Bueno, Fede, gracias, saludos a todos y al resto del equipo. La verdad, saludar al resto de los que conformamos Anticipando la Crecida, que hay un montón de gente atrás, recién nos estaban apuntando las preguntas, Cami, bueno, Nadia, Ibero, así que un abrazo para todos los que nos acompañan y sobre todo a las comunidades de los barrios, que son los que sufren lamentablemente estas inundaciones. Y yendo a la pregunta que registrábamos acá de ¿se puede comprar la lluvia del sol? Por supuesto que no, y por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que generar estos sistemas de alerta temprana y estar unidos entre todos y tratar de construir entre todos este conocimiento. Gracias, Fede. Nos vamos con vos. Chau a todos.